Señor, te bendecimos, te glorificamos, exaltamos tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Te damos gracias porque sabemos tú vienes a nuestros corazones, vienes a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu pueblo que está aquí. Gracias por tu pueblo que de igual manera se conecta a través de los medios para poder escuchar tu palabra. Señor, corremos porque queremos una semilla. Señor, tú vienes presto y tantas cosas que están pasando, están sucediendo, Señor, pero tú tienes el control de todas las cosas. Rogamos por nuestro país, nuestro México. Señor, cuando hay idolatría, hay sequedad, no llueve, Señor. Ayúdanos a alabarte, a tenerte a ti como cabeza y soberanía, Señor, de nuestras vidas. Rogamos que seas tú, hablando a tu pueblo, hablando a cada uno de nosotros. Como vasos, barros e instrumentos en tus manos, Señor, te damos gracias. Hoy, Señor, provee tú el pan, el alimento, la semilla que cada uno de nosotros vamos a necesitar. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gloria y honra. Alabamos, bendecimos, glorificamos y exaltamos tu nombre y te damos gracias en esta hora. Espíritu Santo, habla, sé tú en nosotros y te damos gracias en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, en esta hora el tema que hoy traemos es guerra de ruedas, santo su nombre, guerra de ruedas. Y bueno, hemos venido y el Señor nos ha estado hablando a través de que el pueblo de Israel entró a la tierra de Canaán. Josué está conquistando esa tierra y el Señor nos deja ver a través de su palabra grandes, enormes y tremendos principios que cada uno de nosotros necesitamos conocer, aprender y saber. Vamos a la escritura y vamos a Levítico 18. Levítico 18 y vamos a leer los versículos del 1 al 3. Cuando lo tenga, diga amén. Levítico 18. Y vamos a leer del 1 al 3. Una porción que sé que conocemos, sé que Dios nos ha hablado a través de ella, pero gracias a Dios porque siempre encontramos cosas nuevas y diferentes. Levítico 18, versículos del 1 al 3, y dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Entonces viene Dios y nos dice, a través de esta porción encontramos una balanza, y el Señor nos dice que ese pueblo de Israel no tenían que hacer como hacen en Egipto, y tampoco tenían que hacer como hacen en la tierra de Canaán. Hemos aprendido y Dios nos ha enseñado que Egipto es un tipo del mundo, pero ya cuando se entra a la tierra de Canaán, es la tierra prometida que Dios da a un pueblo cristiano, Dios da a un pueblo que es el pueblo de Dios. Entonces, Dios les dice a ese pueblo, y en Egipto, ¿qué es lo que nosotros encontramos básicamente? Con lo cual el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, peleaba y luchaba. Porque si nosotros sabemos que había en Egipto, nosotros vamos a poder saber una vez que el Señor salva nuestro corazón, salva nuestra vida, y nos hemos encontrado con Él y salimos del mundo, y pasamos a ser parte de ese pueblo de Dios. ¿Qué es lo que había en Egipto? Que Dios le dice a ese pueblo, hey, lo que hacen en Egipto, ustedes no lo tienen que hacer. ¿Qué había en Egipto, hermanos? La idolatría. La idolatría, amén. Sí, lo que había en Egipto, ¿se acuerda usted? Dios envió 10 mandamientos, envió 10 plagas, porque ese pueblo Dios destruyó a cada uno de sus ídolos. Cuando salen, si usted se acuerda que los encierran en el mar, era Egipto, y Dios se encargó también del último ídolo, que era Baal-Zephón. Entonces, cuando caminamos por Egipto o Dios nos enseña
a nosotros a poder las cosas de Egipto, en un lado son cosas no que sean sencillas, porque hay cosas de idolatría que nosotros tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Por ejemplo, los que estuvimos en el mundo nos gustaba bailar, nos gustaba tomar, nos gustaba escuchar las canciones del mundo, decíamos malas palabras, albureábamos y decíamos ese montón de cosas. Entonces viene Dios y dice, no hagan como Egipto, tiren sus ídolos. Y obviamente, vaya que teníamos el montón de ídolos en Egipto, en el mundo, artistas, equipos y montón de cosas que en nuestra vida, no sé, las hermanas, las novelas, ¿verdad? Y montón de idolatría que teníamos. Pero viene Dios y dice, no van a ser como hacen en Canaán. Y en Canaán, hermano, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que le dice Dios, no hagan como hacen en Canaán. Y en Egipto es la idolatría, pero en Canaán, ¿qué es lo que encontramos que había? Los gigantes, ¿cierto? Sacrificaban a sus hijos. Ajá, sí, eso hacían, pero rebeldía, sí. Ok, y mire, todo eso lo que usted está diciendo, Egipto es una primera parte en donde Dios nos hace crecer en el desierto, pero lo que viene después en Dios es introducirnos a esa tierra donde lo que ustedes están diciendo, gigantes, rebeldía, y esas naciones están aquí en nuestro corazón, están dentro de nosotros. Así que lo que había dentro de esas naciones, hermano, obvio, gigantes, rebeldía, pero lo que usted y yo encontramos, hermano, es que había perversión y abominación. Lo que viene Dios y le dice, ¿sabes? Lo que tú te vas a encontrar adentro en esa tierra de Canaán, en todas esas naciones, es una perversión y abominación. Y en esa perversión, todo lo que dijeron, rebeldía, quemar a sus hijos, sexualidad, todo pagano, todo de una manera terrible y tremenda. Y esa parte estamos viendo nosotros aquí en el libro de Josué, porque Dios viene y ya a donde vamos estudiando, ya se derrotó al rey de Jericó, pero inmediatamente viene después la ciudad de Jai, que es destrucción. Y entonces después encontramos a la Biblia dice que se levantaron los reyes, los jebuseos, los que estudiamos la semana pasada o antepasada, y entonces Dios, conforme vamos avanzando y vamos caminando, el Señor nos muestra lo terrible y tremendo que tenemos dentro de nosotros. Solo por su gracia y solo por el cerco que tenemos de esa sangre preciosa del Señor nuestro Dios, pero nosotros somos un Hitler en potencia, somos terriblemente mil cosas que pudiéramos hacer. Es de ahí que la humanidad descubre dentro de su ser todo lo que puede hacer y va y lo hace, porque nosotros encontramos perversión en esas naciones. Y Dios, leemos y aprendimos, también va poco a poco quitando las naciones que nosotros tenemos aquí en nuestro corazón, porque una vez que Gabaón, que es el capítulo anterior que estudiamos, engaña a los israelitas, la Biblia dice que se levantan 5 reyes para pelear, es lo que vamos a estudiar, pero simplemente para que vea lo que había en la tierra de Canaán, leamos los versículos del 5 en adelante, solo un poquito. Del 4 dice así: mis derechos pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo, Jehová, vuestro Dios. Y esto es lo que había adentro de esas naciones. Dice, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás. Tu madre no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás.
es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. Pura perversión había dentro. Versículo 25, leemos por favor, del 25 al 30. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella. Atención, Dios visitó, ¿está bien? Y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis derechos, y no hagáis ninguna de todas estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de la tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Por eso, hermanos, Dios va sacando de nosotros todas estas naciones, porque esta tierra que somos, esta tierra a la cual es usted y yo, porque Dios nos hizo de tierra Adán, hermano, es contaminada por todo lo que está aquí. No nos damos cuenta en un inicio cuando Dios nos salva, porque Dios va poco a poco. Aprendimos que siempre había filisteos en esta tierra, pero Dios en un inicio dice, les voy a dar que rodeen, que crucen, que crezcan, y después les voy a enfrentar con todo lo que tienen aquí. Es de ahí que nuestra tierra esté contaminada y Dios va obrando poco a poco, sacando todo esto en nuestras vidas. Amén. Pero dice Dios, y yo visité su maldad. 28. Y la tierra nos vomitará por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciere alguna de estas abominaciones, las personas que la hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo de las prácticas abominables que tuvieron lugar antes de vosotros, y no os ensuciéis en ellas, yo Jehová vuestro Dios. Y de ahí que el Señor venga y precisamente Él sabe lo que desea tratar aquí en mi corazón y en mi ser. Él sabe lo que es y entonces dice, eso contamina, eso te puede cortar, no de la salvación, porque aquí estamos hablando que después del Jordán, Dios se casó con ese pueblo. Ya en un lado es la esposa y Dios viene y dice, ya siendo esposa, en ti debe de haber otra relación con Dios, otra relación distinta con Él. Y cambiaron todos los términos de cómo caminar con Dios, porque como Dios decidió que ahora ese pueblo le buscara y le siguiera, era a través de su arca, de su cabeza y soberanía, y a través de consultar el Urim y el Tumim, y también en Dios esperar a que Él fuera quien moviera, hiciera las cosas, y que Dios en este tiempo como esposo tiene 1000 maneras de conquistar nuestra tierra. No lo va a hacer de la misma manera como fue nuestra salvación. Un encuentro con Él nos salvó, pero ya en la tierra de Canaán, Él viene y pone unas naciones que vienen en contra de nosotros, santo su nombre, y Él dice, hey, ahora vas a vencer de esta manera. Y después vienen otras y dice Dios, ahora toca hacerlo de esta otra forma, santo su nombre. Y Dios viene y nos sigue enseñando, amén. Y gracias porque trabaja con nosotros. Porque el pueblo de Israel, ¿cómo terminó, hermanos? Haciendo lo mismo que las naciones hacían y por eso fueron llevados cautivos. Que el Señor nos ayude, nos guarde, nos permanezcamos aquí. Hermano, es real cuando usted está caminando, teniendo esa relación y querer con Dios, estas naciones de igual manera se van a levantar, van a venir, van a pelear, van a batallar. Y hermano, no es desanimarnos, no es ver nuestra carne, es ver a Dios que está peleando por nosotros, santo su nombre.
Gracias, Jesús. Vamos a Colosenses 3, versículos del 5 al 7. Porque esto lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Colosenses 3, versículos 5 al 7. Gracias, Jesús. ¿Ya llegó? Lo tenemos. Gracias, Jesús. Dice así la Escritura. Sí, 3 dice: amortiguad pues vuestros miembros que están sobre la tierra, fornicación, inmundicia, molicie, mala concupiscencia y avaricia. ¿Qué cosa es? Ahí está, idolatría. Amén. Ese es Egipto, por los cuales cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de rebelión, en los cuales vosotros también, como dice en el pasado, anduvisteis en otro tiempo viviendo en ellas. Ok, y entonces viene después Canaán, que sería los versículos del 8 al 10, lo tenemos. Mas ahora dejad también vosotros, tiempo presente, todas estas cosas. ¿Qué cosas? Ira, enojo, malicia, maledicencia, torpes palabras de vuestra boca. Ahí vemos Canaán. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Y entonces aquí podemos encontrar nosotros el montón de principios. Egipto es fruto, por decirlo así. Egipto es el fruto. En Egipto, cuando usted y yo estamos ahí, luchamos con los frutos que tenemos, pero entrar a la tierra de Canaán siendo esposa, lo que va a hacer Dios es desarraigar esos árboles que están dando esos frutos. Por eso Dios dice: no hagas como hacen los frutos de Egipto, ni hagas en Canaán, porque soy yo el que va a ir, bendito su nombre, luchando, peleando con todo eso. Y entonces en Egipto está el efecto. Yo me enojo, tengo frutos de todo esto, pero Dios viene y dice: en Canaán voy a eliminar la causa que hace que salga todo eso de tu ser, que salga todo eso de tu vida. Yo voy a tratar con todo ello, bendito su nombre, pero necesitamos entonces no hacer como hacen ahí, ni hacer como hacen en Egipto, porque todas estas actitudes, naciones, las tenemos dentro de nuestro corazón. Pero vamos a ver cómo es que Dios lía o trata con ellas. Santo su nombre. Vamos a ver cómo es que Dios... Y vamos a Josué, por favor. Libro de Josué, capítulo 10. Porque no es que Josué ya terminó con Jai y dicen: ay, unas vacacioncitas, Dios. Ay, Señor, un relax, por favor. Mira, me cansé de pelear contra Jai y Señor, ayúdame. ¿Qué es lo que vino de, o sea, el libro de Josué, hermano, es pura guerra? Lo tenemos, capítulo 10, vamos a leer del 1 en adelante. Dice: y como Adonisedec, ¿estamos ahí? Rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jai y que le había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jai y a su rey, y que los moradores de Gabaón habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. Tremendo los de Gabaón, este inicio y cómo terminaron. Sí, estuvo hermoso, amén, aprender lo que vimos hace 8 días. Tuvieron muy gran temor porque Gabaón era una gran ciudad, como una de las ciudades reales y mayor que Jai, y todos sus hombres fuertes. Envió pues a decir a Adonisedec, rey de Jerusalén, a Oján, rey de Hebrón, a Pireán, rey de Jerimot, y a Japfia, rey de Laquis, y a Debir, rey de Eglón. Subid, ok, entonces
se juntan todos estos reyes. Hoy no vamos a ver esos significados, vamos a ver cómo es que Dios trastornó a estos reyes, y es lo mismo que hace Dios con los reyes que nosotros tenemos. Así que este principio es un principio tremendo que vamos a aprender el día de hoy. Ok, y estos 5 reyes, ¿contra quiénes subieron a pelear, hermanos? ¿Contra quiénes subieron? ¿Contra quién, hermana Adri? Contra Israel, dice la hermana Adri. ¿Contra quién peleó? No subieron contra Israel. Fíjense contra quién subieron. Dice, envió pues, dice 4, subid a mí y ayudadme y combatamos ¿a quién? A Gabaón. Ok, atención a eso. Porque he hecho paz con Josué y con los hijos de Israel. Y 5 reyes de los amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Jerimot, el rey de Laquis, el rey de Eglón, se juntaron y subieron ellos con todos sus ejércitos y asentaron campo sobre Gabaón y pelearon contra ella. Ajá, atención ahí. Y dice, y los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campo en Gilgal, no encojas tus manos de tus siervos, sube prestamente a nosotros para guardarnos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan, ¿en dónde, hermanos? En las montañas. Estos reyes eran reyes de las montañas, se han juntado contra nosotros. Por un lado, Dios quería entregarlo, lo vamos a leer, pero por un lado sí, el pleito de inicio no era contra José ni contra la nación de Israel, sino que estos reyes dijeron, bueno, vamos a poner el sitio estratégico en Gabaón, los vencemos y de ahí nos lanzamos en contra de Josué. Pero Josué y los gabaonitas ya habían hecho alianza. En ese tiempo donde la palabra valía, donde la palabra de lo que se decía era un pacto entre hombres, era un pacto entre tribus, naciones, y se respetaba. Por eso creo que el miércoles vimos acerca de cómo es que Saúl atacó a los gabaonitas, pero como con David este pacto aún valía, dice que Dios mandó, no recuerdo qué mandó, si sequedad también, o algo mandó por 3 años, y era porque esa alianza Saúl había roto. Entre pactos eran no se iban a pelear, no se iban a atacar. Y esos pactos es tremendo en la antigüedad. Dios hizo pacto con nosotros, hizo pacto con su Hijo, y Dios nunca falla. Por lo regular nosotros sí, pero Dios siempre está ahí para defendernos. Santo su nombre. Y entonces dice la escritura, y subió Josué, ¿de dónde, hermanos? De Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y atención a este dato, porque ellos, después de cruzar el Jordán, Josué entra en Gilgal, y en Gilgal va y vence a Jericó y vuelve a Gilgal. Vence a Jai y vuelve a Gilgal. Y aquí la batalla en contra de estos 5 reyes va con ellos, y ¿en dónde se encuentra? En Gilgal. Dios les dijo que regresaran siempre a Gilgal. Aprendimos, ¿y qué encontramos que ellos hicieron en Gilgal, hermanos? ¿Se acuerda el capítulo que vimos de Gilgal? ¿Qué hicieron en Gilgal cuando llegaron? ¿Qué celebraron? ¿Qué cosas hicieron ahí en Gilgal? Porque esto, sí, hermano, hicieron la Pascua. Entonces en Gilgal está la Pascua y el Cordero. Tú y yo vamos a ir y vencer los enemigos que están aquí, y Dios nos va a decir, vuelve a Gilgal, vuelve a la Pascua. Ahí está el Cordero, está la sangre, y si tú vas siempre ahí, vas a poder vencer siempre a tus enemigos, bendito su nombre. ¿Qué más hicieron en Gilgal, hermanos? Aparte de la Pascua, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hizo Dios? Circuncidó, ¿se acuerdan? Circuncidó. Entonces, nosotros encontramos que en Dios podemos ir a las aguas de su nombre, porque es lo que representa la circuncisión, el bautismo,
Y ese lavacro y ese mar siempre van a estar ahí para limpiar nuestro ser, nuestra vida, del polvo de la idolatría y de todo lo que Dios destruya de nuestro corazón. ¿Qué más hicieron ahí, hermanos? Aparte de la Pascua, la circuncisión, ¿qué más hicieron? ¿Qué más ahí tuvieron? ¿Sí se acuerda? Ok, dice que comieron de los primeros frutos, o de los frutos que había en la tierra de Canaán. En el desierto fue el maná, pero aquí en Canaán fueron los primeros frutos. Cambió el alimento, ya no hubo maná. Y así que a veces Dios, hermano, nos cambia el alimento porque Él sabe que ya tenemos los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y a veces hay gente que dice, es que la palabra ya no me sabe a maná, me sabe ahora como que a otra cosa. Es porque Dios viene y dice, ¿sabes? Necesito darte ahora de estos frutos de la tierra de Canaán, porque tú y yo vamos camino a otro lado, a otro lugar, en Dios, tratando con todo lo que tenemos, pero también ese proceso es que vamos creciendo en Dios, porque el alimento nos sirve para crecer y es de manera distinta en la tierra de Canaán. Así que Josué siempre, en este punto, hasta estas batallas, siempre volvió a Gilgal. Santo su nombre. Y dice entonces 9, y Josué vino a ellos de repente. ¿En qué momento? Toda la noche subió desde Gilgal. Así que esta batalla fue de noche. Hay batallas que vamos a presentar de día, vamos a ver de día, vamos a saber cómo es la batalla, vamos a saber las cosas, pero hay batallas que Dios tiene para nosotros con reyes de montañas, de las montañas, que es el orgullo, y aparte de eso, de noche. Y dice que toda la noche, santo su nombre, subió desde Gilgal. Versículo 10 dice, y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Bet-Orón, e hiriólos hasta Seca y Maceda. Y como iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Orón, Jehová echó sobre ellos del cielo grandes piedras hasta Seca, y murieron. Muchos más murieron de las piedras del granizo que los hijos de Israel habían muerto a cuchillo. Entonces Josué habló a Jehová el día que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo, en presencia de los israelitas, Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta tanto que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está aquí esto escrito en el libro de Jasher? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Esto del sol y que se paró y todo esto, lo vamos a ver la otra semana, bendito su nombre, porque ahorita nos vamos a enfocar también el significado de los reyes y cómo es que vencieron. Pero esta es la manera en que Dios venció. Dice el versículo 10, y Jehová los turbó delante de Israel, e hiriólos con gran mortandad en Gabaón, y siguiólos por el camino que sube a Bet-Orón, e hiriólos hasta Seca y Maceda. Nosotros encontramos que esta palabra turbó que nosotros encontramos aquí en la versión 1909, bueno, Gilgal significa rodar, círculo, y viene de una raíz que es galgal, y galgal es rueda. Ajá, Gilgal es rueda. La palabra turbó, o en la 1960 dice consternó, es la palabra 2000 en el hebreo, y es la palabra Hamán. Y esta palabra significa atemorizar, significa comprimir, significa consumir, significa destruir
desmenuzar y quebrantar. Dice en el 10, y Jehová los turbó. Y significa atemorizar, significa comprimir, significa consumir, destruir, desmenuzar y quebrantar. Y entonces aquí vemos cómo es que Dios hizo para derrotar a estos reyes amorreos. Pero en la Escritura nosotros encontramos otras porciones que nos dan más luz para saber cómo es que Dios lo hizo, y encontramos esta misma palabra, Hamán. Y vamos por favor a Éxodo 14, versículos 24 al 25, porque de esta manera también Dios viene y trastornó a los egipcios. Éxodo 14, del 24 al 25. ¿Vamos bien? Dice que Dios destruyó y turbó a estos reyes de esta manera, pero no lo había hecho solo esa vez, sino antes Dios había tratado de esta manera con los egipcios. Lo tenemos. Dice Éxodo 14, 24 al 25. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó, esta palabra perturbó es Hamán, el campo de los egipcios. Versículo 25, y dice, y quitóles las ruedas de sus carros. Esa palabra ruedas que está ahí en esa porción es jalgal. Es la palabra de Gilgal, jalgal, es esa misma palabra rueda. Dice, y quitó las ruedas de sus carros y trastornólos. Nuevamente encontramos Hamán gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Amén. 24 y 25. ¿Sí estamos, hermana Silvia? Sí, ok. Entonces, dice aquí, tanto en Josué y aquí, que Dios los trastornó. Y aquí nosotros hemos aprendido que como Dios pelea es a través de su carro, amén. Tiene Dios un carro, un trono, carroza, con el cual Dios pelea. El libro de Ezequiel nos da luz de cómo es ese carro. Empieza diciendo que son seres vivientes. La palabra vivientes es hayot, dice la escritura en el hebreo. Son seres vivientes, y Ezequiel también menciona querubines que tienen sus rostros, rostro de león, rostro de águila, rostro de buey y rostro de hombre. Y otra característica que menciona Ezequiel de ese carro, que tienen ruedas sobre ruedas. Interesante es que ahí encontramos que la escritura nos dice que hay dos clases de ruedas ahí. Unas son las ruedas galgal y otras son las ruedas ofán. Ruedas galgal y ruedas ofán. Ahorita lo vamos a ver. Y digo esto porque aquí los egipcios, para atacar a Israel, ¿qué es lo que estaban imitando de Dios en el versículo 25 que dice, y quitóles las ruedas de sus carros? ¿Qué estaba imitando Faraón y los egipcios, hermanos de Dios? Llevando carros como Dios. Llevaban carros como Dios, los egipcios, para destruir al pueblo de Dios, para destruir a Israel. Entonces, el carro de Dios, el original, no la copia barata, made in China, que traían los egipcios, porque los egipcios, haciendo una copia barata, iban tras ellos, y Dios dijo, no, ellos vienen con esos carros a destruir a mi pueblo, y entonces dice que Dios los trastornó. Entonces, como Dios pelea para trastornar
a todas las naciones que se levantan en contra de su pueblo, él usa su carro, su trono carroza, su cabeza y su soberanía para venir y trastornar a todos los que se levantan aquí dentro de mi corazón, dentro de mi ser. Santo su nombre, amén. Vamos a verlo más claramente. Habacuc 3, por favor, del 11 al 16. Habacuc 3. Lo encuentre primero, esgrima. Les gano. Ah, no. Habacuc, capítulo 3, versículos del 11 al 16. ¿Ya llegó, hermano Trino? Ganó, hermano Trino. Porque de repente Habacuc, difícil de encontrar. Amén. Gracias, Jesús. Lo tenemos. Dice así la escritura: el sol y la luna se pararon en su estancia. Está hablando de la batalla de los reyes amorreos. Amén. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las gentes. Saliste para salvar tu pueblo, para salvar con tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, desnudando el cimiento hasta el cuello, Selah. Horadaste con sus báculos las cabezas de sus villas, que como tempestad acometieron para derramarme. Su orgullo, porque eran de las montañas, era como para devorar al pobre encubiertamente. Hiciste camino en la mar, habla ya de Egipto, tus caballos por montón de grandes aguas. Oí y tembló mi vientre, a la voz se batieron mis labios, pudrición se entró en mis huesos y en mi asiento me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Entonces viene Habacuc y nos dice todo lo que hizo Dios o hacía Dios. Y ese carro, trono, cabeza de Dios tiene dos características: tiene hielo y tiene fuego. Y nosotros leemos ahí que es de esa manera en que Dios viene y destruye a los enemigos, porque nosotros encontramos que Dios para el pueblo de Israel en Egipto había congelado las paredes, para que el pueblo de Israel pasara en medio, pero también para que el pueblo no encontrara charcos o ese fondo de ese mar lodoso. Dice que envió su aliento caliente para ponerlo duro ese piso del medio y el pueblo de Israel pasara. Pero cuando iban pasando los egipcios y que venían ya tras el pueblo de Dios, imitando el trono carroza para destruirlos, viene Dios y dice: trastornó las ruedas. Jehová miró desde la columna de nube y fuego, fueron sus ojos, bendito su nombre, y entonces envió fuego para derretir, empezar a derretir las paredes de hielo, y los carros de los egipcios empezar a atorarse, no avanzar y después ser consumidos por el mar, porque la escritura dice que Dios envió a Faraón a los abismos, a lo profundo de la mar. Santo su nombre. Y es Dios peleando de mil maneras, santo su nombre, porque Faraón son las cosas de afuera. Si el enemigo viene, nos atormenta, no nos puede poseer porque tenemos a Cristo, pero sí nos atormenta, pero Dios se encarga de él, santo su nombre. Dice el 15 aquí: hiciste camino en la mar a tus caballos. Haz los carros de Dios. Dios con Israel estaba enviando carros, sus carros, santo su nombre, para poder pelear y apoyar a Israel, santo su nombre. Vamos a Ezequiel 10, versículos del 1 al 2. Ezequiel 10, y aquí está el trono carroza de Dios.
Ezequiel capítulo 10, versículos del 1 al 22. ¿Lo tenemos? Gracias, Jesús. Dice así, Ezequiel 10, del 1. Ok. Dice, y miré aquí en la expansión que había sobre la cabeza de los querubines, como una piedra de zafiro, que parecía como semejanza de un trono, que se mostró sobre ellos. Y habló al varón vestido de lienzos y díjole, entra en medio de las ruedas, debajo de los querubines, e hinche tus manos de carbones encendidos de entre los querubines y derrama sobre la ciudad. Y entró a vista mía. Y atención aquí, hermanos, que Dios aquí está usando su carro, su trono, para atacar no a los enemigos de Canaán, sino a su propio pueblo. Porque ellos fueron llevados cautivos por Nabucodonosor, por Babilonia, pero también Dios, porque su pueblo se había contaminado. Y es lo que está haciéndose aquí. Y los querubines, versículo 3, estaban a la mano derecha de la casa cuando este varón entró, y la nube henchía el atrio de adentro. Y la gloria de Jehová se levantó del querubín al umbral de la puerta. Y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el estruendo de las alas de los querubines se oía hasta el atrio de afuera, como la voz del Dios omnipotente cuando habla. Y aconteció que, como mandó al varón vestido de lienzos, diciendo, toma fuego de entre las ruedas. Esta palabra para ruedas que está aquí es galgal. Esta palabra ruedas, la primera rueda son galgal. De entre los querubines, él entró y paróse entre las ruedas. Y esta otra segunda rueda son ruedas ofán. Versículo 7. Y un querubín extendió su mano de entre los querubines al fuego que estaba entre los querubines, y tomó y puso en las palmas del que estaba vestido de lienzos, el cual lo tomó y salióse. Y apareció en los querubines la figura de una mano humana debajo de sus alas, y miré, y aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como el de piedra de Tarsis, cuando el parecer de ellas, las 4, eran de una forma como si estuvieran una en medio de otra. Y cuando andaban sobre sus 4 costados, andaban, no se tornaban cuando andaban, sino que al lugar donde se volvían el primero, en pos de él iban, ni se tornaban cuando andaban. Y toda su carne y sus costillas y sus manos y sus alas y las ruedas, lleno estaba de ojos alrededor sus 4 ruedas. A las ruedas, oyéndolo yo, se les gritaba, rueda. En el versículo 13, la primera palabra para ruedas es ofán. En el 13, donde dice a las ruedas ofán, oyéndolo yo, se les gritaba rueda. Y esta otra palabra es galgal. Ofán y galgal, ruedas. Entonces, mire, estamos estudiando Josué capítulo 9, santo su nombre, y dice que se levantaron los reyes de los amorreos. Y dice entonces el versículo que Dios los turbó, Dios los trastornó. ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Porque ese pueblo estaba en Gilgal, porque estaba comiendo de los frutos de la tierra, estaba siempre yendo a la Pascua y estaba siempre yendo al lavacro, porque se circuncidaba su corazón y su ser, caminaban bajo la soberanía de Dios. Lo que Dios decía, ellos hacían. Entonces este pueblo, por un lado, no tuvo que pelear, solamente ver, esperar y saber que el trono de Dios diciendo, ese pueblo, esas naciones están por ser destruidas por mi cabeza y mi soberanía.
santo su nombre, y aquello con lo cual has batallado, has peleado, has luchado, ha llegado el momento que la cabeza y soberanía de Dios esté sobre nuestras vidas, y entonces va a enviar Dios, santo su nombre, contra aquellos reyes. Dice que Dios usó, ¿qué usó Dios? ¿Piedras de qué, hermano? Lo leímos y le dije, de granizo, piedras de granizo. ¿Y el granizo de qué nos habla? De humildad. Entonces, ¿cómo se vence a los reyes de la montaña? Con humildad. Puede alabar, puede bendecir a Dios, puede decirle, te doy gloria, Señor, te doy honra, porque tú estás peleando, Señor, por nosotros, estás peleando en favor de nosotros, estás peleando, Señor. Shahaya. Gracias, gracias, Dios, porque Dios viene a quien más le interesa tener una esposa, y una esposa sana, limpia, es a Dios. Y cuando Él sabe que esta tierra está siendo contaminada por todos estos reyes que tengo, por todos estos reyes que se levantan, entonces Él envía su trono, santo su nombre, sus querubines, su cabeza, Shahaya, a pelear, Shahana, Ribasaya, para que esta tierra sea limpia, sea transformada, sea trabajada, santo su nombre, a favor, porque Él quiere una esposa. Gloria a Dios. Vamos a Éxodo 23, 27. Éxodo 23, 27. Y así pelea Dios para quitar nuestros enemigos. Amén. Con su trono carroza, con sus ruedas Ofán y Galgal, con sus ruedas circulares, santo su nombre. Porque Dios se encargó de describirnos su trono, su cabeza, su soberanía. Gloria a Dios. Y decirnos, oye, lo hago de esta manera, es de esta manera, sigue mi cabeza. Capítulo 23, versículo 27. Yo enviaré mi terror, que va a enviar su trono carroza, aleluya, delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde tú entrares. ¿Y qué cosa? Y te daré la cerviz de todos, santo su nombre, todos tus enemigos. ¡Shahaya! ¡Riba Basajaya! ¡Anda, riba! ¡Riba Basajaya! ¡Riba Basajaya! Jueces 4:15, por favor. Jueces 4:15. Débora y Barak, y también Dios hizo lo mismo para ayudarlos. Amén. Gracias, Dios. Vemos cómo obra Dios con su trono, con su carro. Gracias, Señor. Shahaya. Jueces 4, versículo 15. Gracias. Gracias. ¿Ya llegó? Dice así, puede leerlo fuertemente. Dice, y Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísara descendió del carro y huyó a pie. La palabra desbarató, hermano, es Hamán, santo su nombre. Hermanos, dice que Hamán es atemorizar, comprimir, consumir, destruir, desmenuzar, quebrantar. Así que, gloria a Dios por su carro que viene a pelear. Y aquí con Sísara, ¿cómo fue? Jueces 5 del 19 al 21. Jueces 5, 19 al 21. ¿Cómo fueron derrotados estos enemigos? Jueces 5 dice, vinieron reyes y pelearon. Entonces pelearon los reyes de Canaán en Taaná, junto a las aguas de Megido, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. De los cielos pelearon, las estrellas desde sus órbitas pelearon contra Sísara, barriólos el torrente de Sisón, el antiguo torrente, el torrente de Sisón. Hollaste, oh alma mía, con fortaleza. Y aquí fueron las estrellas. Dios envió fuego, santo su nombre, piedras de fuego en contra de Sísara, en contra de estas reyes que pelearon en contra de Barak y Débora. Vamos al primer libro de Samuel 7:10.
Con esto, primer libro de Samuel 7:10, con esta termino. Gracias Jesús. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 10. Gracias. Y aquí está todo el principio, siempre es este. Lo tenemos, primer libro de Samuel 7:10. Dice, y aconteció que estando Samuel sacrificando el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con grande estruendo sobre los filisteos y desbaratólos, y fueron vencidos delante de Israel. Santo su nombre. Oh, Shahaya, Sha'anda Ribasaya, gracias. Ribasaya, Ribasaya. Oh, santo su nombre. Hey, gracias. Oh, Ribasaya. Oh, Shahaya. Hey, entonces, el secreto, viene Dios y dice, come de los frutos, come de la palabra. Hey, ahí está la Pascua, porque Dios te muestra a los enemigos. Obviamente, cuando hay guerra, hay cosas que hieren, que lastiman, pero Dios dice, está el Cordero, está la Pascua, y está también la circuncisión, que vayas a lavacro, santo su nombre, porque en la tierra prometida nunca te alejes de Gilgal, porque cuando Israel se alejó de Gilgal, vemos otras cosas que pasaron, pero Dios desea sacar todas las naciones que están aquí, y entonces tiene un carro de amor, un carro de fuego, un carro de hielo, bendito su nombre, y viene para trastornar todas aquellas cosas que él sabe no son como él. Se van a juntar los reyes, se van a juntar naciones, se va a juntar nuestra carne, el enemigo por fuera, pero ahí está el Señor nuestro Dios, guardando, cuidando una esposa, santo su nombre, porque usted y yo, recuerda el pacto que hicimos, ya cruzamos el Jordán, y Dios dice, de mi esposa deseo una entrega, un amor diferente, porque gracias a Dios por el matrimonio, todo lo que se descubrimos al amado. Él sabe que aún no somos perfectos, pero dice, Padre, vamos a trabajar, porque va a haber una novia perfecta, sin mancha, limpia, porque en la eternidad ya hay una voz de la esposa que dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Así que sí hay, santo su nombre, quienes Dios le han dicho y le dicen, vas a trabajar, te voy a dejar, Señor, te voy a dejar. Y en esta hora, santo su nombre, dejemos que esa cabeza y esa soberanía venga a nuestro ser, venga a nuestra vida. ¿Quieres por un momento doblar tus rodillas y decirle a Dios, aquí están mis naciones, aquí está con lo que batallo, aquí está con lo que lucho, Señor, aquí están todas las cosas que sé, Dios, no se parecen a ti, no nací así, Señor, o no es de que piense que sea así, Señor. Digo, Señor, sé que eso que está ahí no es como tú. Sé que eso que está ahí, Señor, no se parece a ti. Ribabasahaya. No sé tras qué nación andes, Señor. Jebuseos, heteos, amorreos. De hecho, amorreos es publicidad. Amorreos, santo es su nombre, que se levantan, que vienen, que quieren pelear, Señor. Ayúdame a vencer. Ayúdame a vencerlos, Señor, con tu cabeza, con tu gobierno. Hacer como tú digas, hacer como tú mandes, hacer como tú decidas, hacer como te agrada a ti, hacer como a ti, Señor, te place. Y cada batalla y cada día, qué bueno que es diferente. Y qué bueno, Señor, todas las cosas y aventuras y guerras y batallas y luchas que enfrentamos cada día, Señor. También entendiendo que el cristianismo, Señor, no es solamente una parte de ir, venir y aburrirme, no, Señor.
es lo más emocionante. ¿Qué sigue? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a hacerle, Señor? Porque hay cosas que de igual manera a lo mejor no entiendo, no comprendo, no sé qué estén pasando, Dios. Pero sí sé, Señor nuestro Dios, que tú estás detrás de todo. Señor, gracias, gracias por Gilgal, gracias por circuncidar, gracias porque puedo volver, Señor, a rodar, gracias porque puedo volver, Señor, y estás desbaratando nuestros enemigos. Estás deshaciendo, Señor, con hielo, con fuego, Dios, Shaandar y Basaya, a los reyes de las montañas que tengo, a los reyes del valle con los cuales me voy a enfrentar, Señor. Gracias, gracias por tu carro, gracias por tus caballos, gracias por tus ejércitos, gracias, Señor. Gracias por pelear a favor de tu pueblo. Shandar y Basaya. Riba Basaya. Riba Basaya. Oh, santo tu nombre. Te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a salir de tu casa, no de tu presencia. Te rogamos nos guardes, nos cuides, nos lleves con bien. Te rogamos que tú sigas siendo con tu pueblo, con nosotros. Señor, lo que tú digas, lo que tú mandes, lo que tú nos des, lo que tú, Señor, nos permitas hacer, Señor, te damos gracias. Ayúdanos, cércanos, guárdanos, sé con nosotros, peleando, trabajando con el efecto, arrancando, Señor, la raíz, arrancando, Señor, lo de Canaán. Nos podemos pervertir, por eso tú sabes y quieres que no tengamos eso en nuestro corazón. Que nuestra tierra no esté contaminada, Señor. Que no hagamos como los de la tierra de Canaán. Es lo que quieres, Señor. No estás destruyéndonos cuando nos pasas por valles, montañas y problemas. Gracias te damos, gracias te damos. Y ayúdanos, Señor, a quitar toda ira, enojo, maledicencia, malas palabras que están en mi Canaán, Señor, que tenemos. Guárdanos, cércanos, ve con nosotros nuestra salida y nuestra entrada. Salimos de tu casa, no de tu presencia, y nos despedimos, Señor, en esta hora, con la bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, y halle de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro, y ponga en ti paz. Shalom. Gracias, Dios. Gracias, Jesús.